Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Vamos, como todas las semanas, a dar unos minuticos mientras se conectan los demás y ya iniciamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Orlando, Diver, buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar unos minuticos mientras entran alguien más y ya comenzamos. Sí, profesor, buenas noches, gracias. Profe, la actividad de la semana pasada hay plazo hasta el jueves. Lo ideal era hoy, ¿no? Pero no se preocupen, hoy la voy a desarrollar. Lo importante es aprender ya en este nivel de especialización, más que una nota, que nos queden claros los conceptos y demás. Entonces hoy la voy a desarrollar y dejaremos otra para ahora sí este domingo. Sí, profe, estaba confundido porque dice hasta el 23 de junio. Ah, sí, cierto que fue que como no pude dar la clase la semana pasada, por lo que estuve incapacitado, di 3 días más. Sí, no, no hay problema. Ah, bueno. ¿Y cómo Sí, sí. sigue? No, ya mejor, gracias a Dios. Ah, bueno, excelente. La virosis esa mala que me había cogido, pero bueno, gracias a Dios ya todo bien. Barranquilla está infectada con esa virosis. Uy, sí. Sí, primero estuvo mi esposa, después mi hijo y mejor dicho. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida a esta su clase de la semana 5 de nuestro módulo de la especialización, módulo de evaluación técnica, económica y financiera. Bueno, la semana pasada habíamos iniciado todo nuestro proceso ya financiero,
donde habíamos visto todo lo que corresponde o lo que acorde al primer paso para poder hacer que la evaluación financiera de nuestro proyecto, poder decidir si estamos, si el proyecto es rentable, si el proyecto no es rentable, si el proyecto así sea rentable, lo recomiendo, o si el proyecto así sea rentable, no lo recomiendo. Veíamos la importancia primero que todo de qué, de crear el flujo de caja. Esa es la base inicial, digamos así, es el insumo necesario para qué, para hacer cualquier tipo de evaluación financiera de un proyecto. Quiero también recalcar acá que estos proyectos deben evaluarse financieramente independientes. Así la compañía nuestra haga proyectos y ejecute proyectos cada rato. Cada proyecto debe evaluarse como de manera independiente. Habíamos dejado en la clase pasada una actividad, un ejercicio, el cual consistía en, según el archivo adjunto, nos daban unos datos, una información, ¿para qué? Para realizar el primer paso, vuelvo y repito, para realizar el primer paso de qué? De la evaluación financiera, porque hasta ahí no hemos hecho evaluación. Hoy sí ya lo vamos a mirar cómo realizamos esta evaluación financiera. Entonces, me voy a permitir compartirles toda mi pantalla para poder empezar a mirar. Voy a minimizar para abrir un archivo de Excel y otro archivo de Google, el cual nos permita poder verificar todo lo correspondiente a qué, al flujo que vamos a realizar. Entonces voy a compartirles toda mi pantalla. Listo. ¿Qué teníamos nosotros? ¿Qué nos daba la actividad? Primero que todo, nos daba toda una información. Una información, ¿me confirma si ya ven el Word y el Excel? Sí, señor. Muchas gracias, David. Entonces, ¿qué me decían? Primero me daban la información para realizar el flujo de caja. Voy a hacerlo paso a paso. Yo sé que esta es la actividad que tienen que entregar el día jueves. Si usted es de los juiciosos que ya la subió muy bien, lo felicito. Si no, pues voy a desarrollarla de todas formas en aras de que, como les decía al principio, acá lo importante en este nivel ya de posgrado es que podamos aprender, podamos entender todo el tema más que una nota. Por eso voy a realizar la actividad. Entonces, ¿qué nos dan? Primero nos dan toda la información correspondiente a las ventas. ¿Sí? A las ventas, todo esto de dónde sale, de los estudios de mercado, del estudio técnico, del estudio administrativo, de todos los estudios que hemos hecho anteriormente para el proyecto. Sacamos esta información. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero que todo, el primer paso, porque no hemos visto cómo evaluar, pero el primer paso es que hacer el flujo de caja. Si el flujo de caja es lo más específico, lo más exacto que podamos hacerlo sobre nuestro proyecto, ¿sí? Sobre nuestro proyecto, esto nos va a permitir que la información de la evaluación financiera sea exacta, sea veraz. Muchas veces nos sucede que el proyecto nos da que es viable o que no es viable, pero en la realidad, cuando vamos a la ejecución, sale totalmente lo contrario. ¿Qué pudo haber sido? Proyectamos de pronto mal la información. Entonces, voy a empezar a hacerlo paso a paso. ¿Y qué tenemos? Entonces, tenemos primero, voy a empezar a leer el Word. Dice, para aplicar un ejemplo, los conceptos señalados, considere que en el estudio de viabilidad de un proyecto se estima posible producir y vender 50,000 unidades anuales de un producto a 500 pesos, cada una durante los 2 primeros años, a 600 pesos a partir del tercer año, y cuando el producto se haya consolidado en el mercado, ya prácticamente continúa con ese precio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a, primero que todo, aquí más adelante nos dice que el estudio va por ¿cuánto tiempo nos decía?
Acá nos dice las proyecciones de venta tales, cada 8 años, otra máquina similar, anuales a 10 años, nos dicen que es el estudio. Entonces, ¿qué hacemos primero? Colocamos el concepto y colocamos los años a los que lo vamos a proyectar. En este caso, año cero, recuerden que siempre todo proyecto valoramos los 5, los 10, los 8 años que dure el proyecto más el año cero. ¿Por qué? ¿Qué proyectamos en el año cero? ¿Qué decíamos? ¿Alguien me recuerda? La inversión. Exacto, en el año cero voy a colocar todas las entradas o salidas que en las que yo incurra antes de la ejecución del proyecto. Obviamente ingresos pocas veces los voy a tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente no he empezado a ejecutar el proyecto. Ya en unos casos específicos que ya miraremos. Entonces, primero, ya sabemos que el flujo de caja es todos los ingresos reales menos los egresos, ¿no es cierto? Prácticamente en eso se resume el programa. Entonces, primeros ingresos. ¿Cuánto es? Me dice que durante los 2 primeros años vende 50,000 unidades a 500 pesos. Entonces, vamos a colocar acá los 2 primeros años. Eso quiere decir que voy a recibir ¿cuánto? 25 millones. Voy a hacerlos acá en cifras de miles para que podamos ver y me quepa en la celda también más claro para el ejercicio pedagógico. Pero ¿qué me dice después? Durante los 2 primeros años y a 600 pesos a partir del tercer año. O sea, ¿qué quiere decir? Que a partir de este tercer año, ¿cuánto se va a realizar? A partir de este tercer año, ¿cuánto voy a modificar yo? 30,000, ¿sí? Hasta el año número 10, ¿cierto? Entonces, mis ingresos son los 2 primeros años, 500, ¿sí? A partir del tercer año ya me dice que voy a vender, voy a aumentar el precio a 600 pesos, ¿ok? Hasta ahí tengo ese momento. Pero más adelante me dice, las proyecciones de venta muestran que a partir del sexto año, o sea, en el año 6, se incrementan en un 20%, pero ¿qué se incrementan? Las unidades, no el precio. Ojo, porque son dos variables que estamos manejando en esa primera cuenta, precio y unidades. Entonces, los 2 primeros años, 500 unidades, perdón, 50,000 unidades a 500 pesos. Del tercero al quinto, 500 unidades, 50,000 unidades, perdón, a 600 pesos. Y a partir del sexto año ya se aumenta en 20% las unidades, o sea, ya no serán 50,000, sino 60,000 unidades. A 600 pesos, 6 por 6, 36, nos da 36,000. Ya hemos determinado el primer ítem, que es que los ingresos. ¿Alguna duda o inquietud de ese primer ítem o todo ok? Si está todo ok. Todo claro, profe. Perfecto, listo. ¿Qué más ingresos tenemos acá? Por acá me dice que el estudio, una ENTA, listo. Me dice, por ahora, no, solo hasta acá al final me dice, una de las máquinas cuyo valor es de 10,000 pesos debe reemplazarse cada 8 años por otra similar. La máquina usada puede venderse en 2,500 pesos. El crecimiento de la producción para satisfacer el crecimiento de la venta, los costos de tal, espérame, la ampliación de la capacidad, los gastos de administración, los gastos de venta. Yo por aquí había visto que nos daban otro ingreso. Dice una de las máquinas, el crecimiento de la producción, costos indirectos, costos de producción. Había visto otro dato aquí que nos decía la ampliación de la capacidad, las ventas se estimulan, la depreciación, los activos intangibles, los gastos, se incluye en la inversión en el capital de trabajo a 6 meses. Aquí antes, mire, una de las máquinas cuyo valor es de 10 millones debe reemplazarse cada 8 años por otra similar. La máquina usada podría venderse en 2,500,000. Entonces, ese sería otro ingreso que ya me está mostrando en dónde, en el proyecto. Entonces, yo ya sé que
en un periodo más adelante voy a poder hacer una venta de un equipo y esa venta de un equipo me va a representar ¿cuánto? 2.500.000, que aquí los tengo en el año que 8, porque así me lo dice que el ejercicio, año 8, 2.500 pesos. ¿Ok? Listo, entonces son los dos ingresos que me mostró. Vamos ahora con qué, con todos los gastos. ¿Qué me dice acá en el Me dice las proyecciones de venta. El estudio técnico definió una infraestructura óptima que requerirá las siguientes inversiones para un volumen de 50.000 unidades. Terrenos, obras, maquinaria. Eso es inversión, eso es antes de realizarlo, ya lo vamos a mirar. Una de las máquinas cuyo valor es de 10.000 debe reemplazarse. Vamos a mirar dónde me habla de costo. Acá, los costos de fabricación para un volumen, ojo, para un volumen de hasta 55.000 unidades. ¿Qué quiere decir? De que si yo produzco de 1 a 55.000 unidades, voy a tener estos costos. Pero me dice sobre este nivel de producción es posible, o sea, cuando pase las 50.000 unidades, 55.000 unidades, perdón, es posible importar directamente los materiales a un costo unitario de 32 pesos, o sea, voy a tener un descuento cuando ya empiece a producir más. Entonces, ¿cuáles son los costos? Sumo 20 de mano de obra, 35 de materiales y 5 de costos indirectos. Esos por el número de unidades. Cuéntame, Duarte. Profesor, qué pena. Tranquilo. ¿En qué momento se pueden ubicar las ventas en 55.000 unidades? Lo pregunto porque solamente hay como 2 hitos, que hasta el quinto año son 50.000 unidades y a partir del sexto se incrementa en un 20%. No logro ubicar en el tiempo dónde van las 55.000. Muy buena pregunta. Dice el ejercicio, los costos de fabricación para un volumen de hasta 55.000, o sea, hasta el año quinto sigo utilizando esos costos, ¿cierto? Hasta el año quinto porque no me he pasado de las 55.000. En el año sexto, ¿cuánto me dice que produzco? Un 20% más, o o sea, sea, 60.000. 60.000, perfecto. Es ahí donde Ya, no logro ubicar los 55. a partir del sexto año ya me sobrepaso las ventas, ¿sí? De las 55.000 unidades. Entonces, ese valor me va a cambiar a partir del año sexto. Ok, ¿Sí? A perfecto. partir del año sexto ya voy a tener un ¿qué? Una disminución de costos, me va a salir un poquito más barato. Esto se ve mucho en las economías a escala. Obviamente, si usted le pide a su proveedor, vamos a suponer que usted es constructor y usted le pide, no manejo mucho el área de la construcción, pero voy a dar ejemplos pedagógicos. Usted le pide 200 puertas para un proyecto de apartamentos, pero si usted lo llama y le dice, ya no le va a pedir de a 200, le va a pedir de a 300 o de 400, él puede negociar con usted un menor precio. Ya le sale a usted un costo más barato. Entonces, cuando usted ya puede pedirle más cantidades, usted puede negociar ¿qué? Un precio más barato. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Los costos variables. ¿Qué hago? Los primeros 5 años, aquí como lo estamos viendo en el ejemplo, en el Excel, mire, los primeros 5 años, ¿yo qué hago? Multiplico los 60 que me dan 20 mano de obra, 35 materiales y 5 de costos indirectos, ¿sí? Por las 50.000 unidades vendidas, ¿sí? Y a partir del sexto año, ya no voy ¿a qué? A multiplicarlo por 60, sino por ¿cuánto? Por 57, porque ya no voy a tener por 35, sino por 32. Y eso me da 3,420. Ya sé que los costos variables a partir de ese sexto año me dan eso. ¿Ok? ¿Vamos todos ahí? Sí, profe, antes de avanzar, Claro, para no tranquilo. interrumpirlo más, qué pena. No. Interrúmpame en el momento de cada cuenta. No se preocupe que a eso vinimos, Duarte. Profe, en cuanto a la vida útil del proyecto, usted lo tomó por 10. Supongo yo que teniendo en cuenta el tiempo máximo de depreciación de los equipos. Pero No, no se tienen. señor, sígame preguntando, tranquilo.
pero no se tendría en cuenta los 20 años de depreciación de las obras físicas. Es decir, no sería 20 años la vida útil del proyecto. Ok, no, espérenme acá, yo no lo puse dentro del ejercicio, los 10 años, creo que en algún lado dice, durante los 2 primeros, en el sexto año se podrían, ya sabemos que hay más de 6 años. Acá me dice que una máquina debe cambiarse 8 años, la producción, el incremento, unidades anuales sobre este nivel, los materiales, el costo, la ampliación de los gastos, los primeros 5 años se aumenta un incremento, la 20, el depreciar las obras físicas en 20 y todas las maquinarias en 10 años. Los activos intangibles, los gastos dentro del costo, el capital se estima 6 meses. Sí, me faltó haberles aclarado esa parte. No se coge el proyecto, bueno, para aclararle, no se coge el proyecto dependiendo de la depreciación. El proyecto se estima la vida útil dependiendo de lo que usted defina su proyecto. Usted dice, voy a construir un puente, me demoro 10 años, entonces el proyecto dura 10 años. Así su maquinaria se deprecia y sus activos en 5 años o en 20. ¿Sí? Usted es el que define el tiempo del proyecto. Voy a construir un edificio de apartamentos, me demoro 5 años. ¿Cuánto dura el proyecto? 5 años, independientemente de que sus activos se puedan depreciar en 5, en 2 o en más, en 10. ¿Clara la apreciación? Sí, señor, muy clara, muchas gracias. Vale, aquí reconozco que me faltó ahí haberles aclarado la vida útil. Lo hice a 10 años, que por lo que tenemos en el año 8 que hay que cambiar una máquina y en el sexto que cambian los valores, pero sí, faltó decirles 10 años. Ahora seguimos, dice costos fijos de fabricación. ¿Qué me dice? Sigo leyendo. El crecimiento de la producción para satisfacer el incremento requerirá invertir 12 millones, esos son inversiones, los costos de fabricación tal. Acá abajo me dice, los costos fijos de fabricación se estiman en 2 millones de pesos sin incluir la depreciación. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos costos fijos de fabricación van a ser ¿cuánto? Lo que me dice el ejercicio, 2 millones de pesos. Pero ¿qué dice acá? La ampliación de la capacidad hará que estos costos se incrementen en 200,000 pesos. Ustedes saben que los costos fijos los llamamos fijos porque independientemente que usted produzca más o produzca menos, siempre va a ser el mismo, costos fijos, ¿no es cierto? Puede ser el arriendo, por ejemplo, de una empresa, de una fábrica. ¿Usted cuánto paga arriendo? 5 millones. Así produzca 10 unidades o produzca miles de unidades, siempre va a pagar lo mismo. Eso es un costo fijo. Entonces, ¿qué nos dice acá el ejercicio? Fijo hasta el momento en que amplía la producción. ¿Cuándo amplía la producción? Ya sabemos que en el año 6. ¿Aumenta cuánto? 200,000. Entonces, sabemos que los costos de ahí en adelante son 200,000 pesos. Seguimos. ¿Qué viene después? Comisiones por venta, es lo que sigue acá. Dice, bueno, los gastos de administración y ventas se estiman en 800,000 anuales los primeros 5 años y en 820,000 cuando se incrementa el nivel. Los gastos de ventas variables corresponden a comisiones del 2% sobre las ventas, ¿sí? 2% sobre las ventas, voy a ir colocándoles acá los conceptos, ¿sí? Y vamos a ir tomando aquí los valores. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahorita que acabemos antes de acabarse la clase, les voy a dejar este Excel dentro de la plataforma. Este Excel está formulado. Si usted, por ejemplo, le da doble clic aquí, mire, usted ahí el mismo Excel le dice de dónde saca ese valor. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que usted pueda identificar cómo se sacaron todos los valores. Entonces, ¿qué me dicen de las comisiones por venta? Que son el 2% de los ingresos. Ahí lo tenemos, mire, para cada año el 2%. El año que cambia los ingresos, pues obviamente que aumentan. ¿Qué tenemos después? Gastos de administración y venta. Acá me lo dice, mire, los gastos de administración y venta se estiman en 800,000 anuales los primeros 5 años y 820,000 cuando se incremente la producción. Claro, ya se van a necesitar más personal y en fin. Entonces, gastos de administración y venta durante los 10 años, yo los coloco 800,000 los primeros 5 años y 820 los otros últimos 5.
¿Vamos hasta ahí todos? ¿Qué coloco aquí? Ahora viene la depreciación. Esto es un dato de forma. Amplié el Excel para mostrarles un poquito lo de la depreciación. ¿Qué pasa con la depreciación? Como nosotros sabemos que el flujo de efectivo, y yo en eso siempre insisto, el flujo de efectivo son las entradas y salidas reales de efectivo, ¿sí? La depreciación no la deberíamos tener en cuenta. ¿Pero por qué la tenemos en cuenta, profe? Porque ustedes saben que más abajo vamos a determinar el impuesto. Aquí lo voy a resaltar. El impuesto. Y si yo no calculo la depreciación, cuando vaya yo a ejecutar el proyecto, el impuesto que yo voy a sacar allá en la vida, en la ejecución del proyecto, va a ser diferente al que yo calculé acá. Porque allá mi contador en la ejecución va a tener en cuenta la depreciación y la depreciación me sirve para disminuir impuestos. No es salida de dinero, pero sí me ayuda y eso es legal, eso está establecido en el PUC. Eso que me permite que disminuir la base gravable, los impuestos. Entonces, debo determinar la depreciación porque yo estoy calculando el flujo de efectivo del proyecto y debe ser lo más exacto que pueda. Entonces, ¿qué me dice el Word de la depreciación? Me da las obras que debo hacer, ¿cierto? Terrenos tanto, obras físicas tanto, maquinaria tanto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vuelvo y digo, esto es de forma. Si usted quiere, puede colocar acá cinco celdas, insertar aquí 5 celdas y colocar activo por activo. O puede calcular la depreciación en una sola tabla. ¿Cómo la calcula? Yo la calculé de esta manera. Primero que todo coloco aquí, mire, los datos. ¿Cuáles datos? Los que me da el ejercicio. ¿Cuáles son mis datos de activos? Una obra física de 60,000 o 60 millones. Una maquinaria, una máquina B. Y también me dice que adicionalmente en una obra física, cuando tenga que ampliar la producción, tengo que a 12,000 más o 12 millones y una máquina por 8 millones, ¿sí? ¿Por qué el terreno no lo cojo para depreciar? Pregunto, a ver quién me dice. ¿Por qué el terreno no lo tengo en cuenta para la depreciación? Porque no tiene vida útil, es indefinido. Casi, ¿qué me iba a decir Alberto? Se valoriza. Muy bien, Duarte, porque los terrenos nunca se desvalorizan, antes se valorizan. ¿Sí? Usted puede tener un terreno, un lote, así sea baldío, sin hacer nada, es el único activo que a usted se le va valorizando. Cambio un carro, un edificio sí, porque un edificio va perdiendo contextura. El día de mañana hasta los puentes pueden necesitar reforzamiento estructural, en fin, los industriales y civiles manejan más el tema, ¿sí? Pero conclusión, los terrenos como tales no se deprecian. Entonces, continúo con lo de la depreciación. ¿Qué hice yo? Aquí debajo yo hice una tablita de depreciación. ¿Y cómo hice la tablita? Pues yo coloqué los 10 años, ¿sí? Y coloqué acá los activos. Entonces, miren, la obra física me dice que se deprecia a 20 años. Entonces, yo divido el valor a 20 años y saco acá cuánto se deprecia cada año. ¿Ok? Si yo le doy clic acá, acá me va a mostrar, mire, la obra física, 60,000 o 60 millones en la depreciación de 20 años. Lo divido por 20, eso me da que cada año cuánto se deprecia, 3,000 o 3 millones. ¿Qué sucede? Que la pregunta ahorita de Duarte, así el activo me vaya una depreciación de 20 años, su vida útil de 20 años, no importa, yo debo mirar en la vida útil de mi proyecto, ¿sí? Porque yo voy a evaluar es mi proyecto. Así, vuelvo y repito, así mis activos me sobren, así solo sea un año y yo compré y hice una estructura y construí para 20 años depreciar, pues deprecio solo un año. Entonces, ¿qué hago aquí? Tomé la de la obra inicial y la depreciación de cada año. Después, ¿qué me dicen? Cuando se me aumenta, viene una obra adicional, o sea, la obra física de la ampliación. ¿Desde qué año? Desde el sexto año, vea.
únicamente ¿desde qué? Desde el sexto año. Entonces, fíjense, ya tengo dos depreciaciones, la de la obra física inicial y la de la obra de la ampliación. Vuelvo y repito, esto es de forma. Ustedes lo pueden hacer. Todos estos ítems pueden subirlos acá. A mí me gusta dejar uno solo, es válido como lo quieran hacer. Ya deprecié la obra física. Ahora empiezo a ver las maquinarias. Me dice que dos máquinas, ¿sí? Van depreciándose. Aquí tengo las dos máquinas depreciándose. ¿Qué pasa? Estas son las dos máquinas con las que inicio, la A y la B, que la tengo aquí en este cuadrito. Mírenla. Máquina A y máquina B, 38 millones y 10 millones, son 48 millones. Miren, la máquina A la deprecio durante los 10 años. La máquina B, ¿qué pasa? Solo hasta el año número 8. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque se debe reemplazar. Exacto, porque muy bien lo que dijo también Alberto, porque me dice que la máquina en el año 8 ya se debe reemplazar. Entonces, y se vende, ¿no? Y se vende en ese año. Entonces, a partir de ese año yo ya no puedo seguir depreciando porque ya no tengo ¿qué? La máquina. Pero viene la máquina de reemplazo, la que reemplaza esa todavía. Aparece una nueva máquina y vale 10 millones de pesos, divido en 10 años, que la vida útil, voy a depreciar ¿qué? 1 millón por año. Entonces, la del reemplazo, solo los 2 últimos años del proyecto, porque obviamente esa llega para ayudarme en el año 9 y 10. Y hay otra máquina que entra en el año 6, en el momento en que toca ampliar ¿qué? La producción, ahí dice. Entonces, aquí viene la máquina de la ampliación, que es esta, y a partir del año 6, ¿sí? ¿Y qué pasa? Yo ya tengo, llamémoslo así, el resultado de mis depreciaciones totales por cada año. ¿Sí? Entonces yo ya determiné la depreciación anual, cuánto va en cada año. Vuelvo y repito, usted lo puede hacer obra por obra arriba o puede sacar el dato. Lo que pasa es que debe, eso sí, tener el dato muy puntual. Entonces ya que tengo este dato acá, ¿qué hago yo? Lo paso para acá. Yo ya sé que mis depreciaciones son estas, vea, 78, 78 y 92, 92 y 92. ¿Vamos ahí todos o hay alguna duda o inquietud acerca de la depreciación? Todo claro, profe. Gracias. Seguimos. Después de yo de descontarle, recuerde que llamábamos gastos no desembolsables, ¿sí? ¿Qué es el otro gasto no desembolsable? Los intangibles, el valor de los intangibles, ¿no es cierto? Perdón, la amortización de los intangibles. Entonces, acá me decía abajo, los activos intangibles se amortizan linealmente durante 5 años. Quiere decir que divido durante 5 años su valor para irlo amortizando, ¿sí? En 5 años. Entonces, amortización de intangibles durante 5 años. ¿Cuánto? Me dice que 2 millones en 5 años, quiere decir que cada año amortizo ¿cuánto? 400,000 pesos. Valor en libros, profe, ¿qué es valor en libros? ¿A qué le suena valor en libros? ¿Alguien sabe qué es el valor en libros? No importa, voy a ampliar el Excel. Valor en libros. ¿Qué es el valor en libros? Resulta, esto también es de forma, ustedes lo pueden hallar como, mire, como mejor pues les pueda parecer. Resulta que usted en el año 8 dice que vende una máquina. Claro que sí. Vamos a ver en cuánto vende la máquina. Acá dice. En el año, ¿dónde están los costos de? Bueno, una de las máquinas cuyo valor es de 10 millones debe reemplazarse cada 8 años por otra similar. La máquina usada puede venderse en 2.500.000 en el año 8. Entonces, mírenlo, acá tenemos la venta de esa máquina, 2.500.000. ¿Y cuánto me figuran libros? 2 millones. ¿Qué quiere decir el valor en libros? Yo tengo esa máquina y yo sé que esa máquina me vale 10 millones de pesos.
¿Cuánto de precio cada año? 1.000.000, porque así me lo estableció el proyecto, 1.000.000 cada año. ¿Qué quiere decir? Que en el año 8, ¿cuántos años me faltan por depreciar? Las 2 años. O sea, para mí, contablemente, ¿cuánto vale esa máquina en mi contabilidad? 2.000.000 de pesos. ¿Y en cuánto la estoy vendiendo yo? En 2.500.000. Entonces, ¿cuánto es la utilidad real de la venta de esa máquina? 500.000. 500. Perfecto, perfecto. ¿Qué pasa aquí? Cuando estamos viendo evaluaciones de proyectos, vuelvo y digo, esto es de forma del evaluador. A mí pedagógicamente me gusta colocarlos todos los ítems para que a ustedes les quede claro. Pero en la vida real pueden ver ustedes acá venta de activos y colocan solo los 500.000, la diferencia. ¿Sí? O sea, porque realmente lo que va a recibir usted como utilidad o como adicional son ¿qué? Son 500.000 pesos nomás. Edgar, cuéntame. Profe, una pregunta, ¿eso es lo mismo que lo que llaman valor de salvamento? No, no porque Edgar, porque el valor de salvamento, como veíamos la clase pasada, se saca es en el año número 10. Al final, ¿qué decimos? Nuestro proyecto era construir el edificio de 10 apartamentos. Ya le doy la palabra a Duarte. 10 apartamentos, lo construimos, lo vendimos todo, Edgar, y nos quedó una retroexcavadora, nos quedó una volqueta y nos quedó un poco de, en fin, esos 2 activos, vamos a suponer. Y esos 2 activos, voy a dar un ejemplo loco, nos habían valido 200.000.000 de pesos la inversión inicial. Pero después de los 10 años, cuando ya terminamos el proyecto y todo, quedan sirviendo. Y de esos 200.000.000 de pesos, nosotros valoramos que dentro de 10 años podemos venderlos en 20.000.000 de pesos. Entonces, esos 20.000.000 de pesos serían el valor de salvamento. Recuerde que siempre el valor de salvamento se saca al final del periodo, perdón, del proyecto. Cuando ya finaliza toda la vida útil, por eso se llama salvamento, porque es lo que queda ya una vez finalice ¿qué? El proyecto. ¿Le queda claro, Edgar? Muy claro, profe, gracias. Duarte tiene la palabra. Sí, señor. Profe, es que no me quedó muy claro el tema de la definición de activos intangibles. Pues lo de la amortización, sí, pero la definición de activo intangible es la que no me queda clara. Dale, un activo intangible puede ser un software, Duarte. Entonces, el software intangible es que no lo puedo palpar, no lo puedo tocar. ¿Sí? Tangible sí lo puedo tocar, intangible no lo puedo tocar. Entonces, por ejemplo, el software de un computador, usted lo compró en 2.000.000 de pesos, el software para llevar los costos. Entonces, listo, 2.000.000 de pesos, pero no decimos se deprecia, sino se amortiza. Como es intangible, yo no puedo decir se deprecia, no, lo amortizo. ¿Qué quiere decir? Que así me dure los 20, 30 años del programa, contablemente yo lo puedo es amortizar, ¿sí? Entonces, activo intangible es aquel que no se puede tocar. Un ejemplo, los software. Otro ejemplo puede ser un seguro, que ustedes compren un seguro durante 5 años del proyecto. Entonces, usted lo va amortizando. ¿Ok, Duarte? Sí, sí, profe, pero en el caso específico de este ejercicio, ¿de dónde saco los 400 pesos? O bueno, 400.000, que en realidad sería. Listo, voy a continuar disminuyendo el y acá no lo da el ejercicio. Mira, acá dice abajo, aquí donde tengo el cursor, dice los activos intangibles, eso no lo da el ejercicio, se amortizan linealmente en 5 años. Estos gastos en puesta en marcha ascienden a 2.000.000 de pesos. ¿Ok? Esos nos los da el ejercicio. Y en la realidad, ¿quién nos los da? Los estudios, sobre todo el estudio técnico, donde me van a mostrar qué requiero yo para la ejecución del proyecto. Entonces me pueden decir, dentro de la ejecución del proyecto usted va a necesitar un software contable para ir calculando, llamémoslo así, las ventas y eso de los apartamentos, o para ir calculando X y Y, en fin. ¿Sí? Eso lo da los estudios técnicos. Okay. Y aquí para el caso pedagógico no lo da el ejercicio. Exacto. ¿Vale? O sea, se asimilan los activos intangibles a los gastos de puesta en marcha.
¿Es eso? En este caso, En este caso. Ok. porque así lo dice el ejercicio, pero en un proyecto puede ser, como te digo, un software. No sé si de pronto hayan permisos que toque renovar cada 5. Eso se ve también sobre todo en los proyectos que son de medio ambiente o de energía. Hay permisos que duran 3, 5 años para que usted pueda operar, para que usted pueda hacer. Y entonces eso tiene un costo. Digamos, usted tiene 5 millones, le valió la licencia para operar durante 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un activo intangible. Usted pagó 5 millones por una licencia que le dura 5 años. Entonces, usted la amortiza. Cada año va amortizando 1 millón y al final de los 5 años ya quedó completamente paga y le toca de pronto volver a sacarla si va a continuar con el proyecto o si va hasta los 5 años, va hasta ahí. Pero los intangibles los determina el estudio técnico. 2, son aquellos activos que no se pueden, como lo decíamos, tocar, palpar. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto, profe. Muchas gracias. Dale. Bueno, entonces, continuando con el flujo que tenemos. Listo. Ustedes no tienen clase después de mí ahorita, ¿cierto? No. Ok, listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí ya me dice, según el formato del flujo de caja, cuando yo ya a los ingresos le quito los egresos y los gastos no desembolsables, que calculo la utilidad antes de impuestos. ¿Y qué es esa utilidad? Usted le da doble clic aquí y el mismo Excel le muestra qué es, pero se la voy a explicar. A los ingresos usted coge y le descuenta todos los egresos. Así para todos los años, todos los ingresos, ¿sí? Y aquí tenemos la utilidad antes de impuestos. ¿Qué me dice el ejercicio? Aquí al final el ejercicio me dice la tasa de impuestos es el 15%, o sea, quiere decir que usted va a pagar un 15% de esas utilidades. Entonces, ¿qué hace aquí? Usted a partir de esta celda le saca el 15% a la celda anterior, obviamente a la utilidad de impuestos. Mire, acá le doy doble clic y usted puede ver que a la celda anterior le saca el 15% y nos da de una vez el valor del impuesto. Fíjense que si yo aquí no le hubiera quitado la depreciación, esta utilidad va a ser más alta y entonces por ende, ¿cómo va a ser el impuesto que iría yo a proyectar? Mayor. Pero cuando fuera a la ejecución del proyecto, si no lo hubiera tenido en cuenta, ya iba a ser diferente. En cambio aquí, este impuesto sí es más cercano a lo que va a ser ¿qué? La realidad. Y obviamente, pues a la utilidad antes de impuestos le quito el impuesto y ahí sí me va a dar ¿qué? Estos valores. ¿Ok? Estos valores. Hasta ahí tengo primero que todo la utilidad neta. Como ya hallamos el impuesto, ahora sí lo que habíamos dicho, para cuadrar el efecto matemático de que le quité arriba la depreciación y la amortización de intangibles, que eso no es un desembolso real, eso es algo contable, para cruzar ese efecto matemático, ¿qué hago? Ahora se lo sumo. Entonces, la depreciación y la amortización de los intangibles, se los sumo, los mismos que me dio acá arriba, vea. Se lo sumo ¿para qué? Para que eso se cancele y me dé 0. ¿Cuál otra es no desembolsable? El valor en libros. Solo lo utilicé ¿para qué? Para calcular la utilidad real. ¿Hasta ahí alguna duda o alguna inquietud de que después de la utilidad le sumemos nuevamente los gastos no desembolsables o todo ok? Entendido, profesor. Vale, bueno, seguimos. Cuando yo ya he hecho todo eso, ¿qué me falta? Ahora sí, las inversiones, el año cero, ¿sí? ¿Y qué hago yo aquí? La inversión inicial. ¿Cuánto es la inversión inicial? Véala. ¿Qué me dice acá de la inversión inicial? ¿Cómo la saco? Aquí me dice, vea, la inversión inicial acá me dice que a qué corresponde. 60 millones de obras físicas, me dice el Word, estoy leyendo acá el Word. 12 millones de terrenos y 40 millones de maquinaria. ¿Son qué? Eso me suma
110, 120 millones de pesos. Hasta el momento tengo que 120 millones de qué. ¿Qué pasa? ¿Qué descontamos aquí? Aquí descontamos el estudio. El estudio yo tengo que descontarlo aquí. ¿Cuánto me vale el estudio? Acá dice, dentro de los que incluye el costo del estudio de viabilidad que asciende a 800,000 pesos. Ahí mismo me está diciendo el ejercicio que el estudio del proyecto valió 800,000 pesos. Entonces, volviendo a los datos, 100 más 100 más 40, 108, 112, 122 millones. 122 Son millones, ¿sí? 48, profe, la maquinaria son Sí, 48. sí, 48 y 60 de obras físicas, 108. Y 12 de terrenos, ¿100 qué? 120. Más los gastos de puesta en marcha que acá me los dan. 2 millones. millones son ¿qué? 122 millones. ¿Por qué coloco acá 121 y no 122? Aquí si usted se para en la celda va a encontrar el por qué mi respuesta, ¿sí? Porque yo cuando hago la evaluación financiera del proyecto no debo tener en cuenta el costo del proyecto, lo que le costó a la empresa diseñar todo el proyecto. ¿Quién me dice por qué no debo tener eso en cuenta? Porque se haga o no se haga, ya se llegó a pagar esos 800 para ver si era viable o no. Perfecto, you ladies. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque usted manda a hacer todo el estudio, claro, el estudio técnico, el de mercados, administrativo, todos los estudios, y le entregan a usted el proyecto ya con todos los estudios, con el estudio financiero también que estamos viendo, con la evaluación, donde dice que el estudio es viable. Vamos a suponer que le entregaron el estudio viable y todo. Esos 800 que usted gastó solo los hace para tomar una decisión. Esos 800,000 usted no los gasta para ejecutar el proyecto. Esos 800,000 pesos usted simplemente los gasta para saber si lo hace o no hace el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que usted no ejecuta el proyecto. Ya gastó los 800,000 pesos no más. O vamos a suponer que usted toma la decisión y sí ejecuta ese proyecto. Entonces, fíjense que el costo del estudio para la evaluación financiera no se tiene en cuenta. ¿Listo? Claro para todos por qué no se tiene en cuenta el valor del proyecto. ¿Qué dice después? Vienen las inversiones. ¿Por qué estas inversiones abajo y no arriba? Porque estas inversiones no me deducen impuestos. Yo con estas inversiones que yo hago no puedo reducir impuestos, ¿sí? Entonces por eso la coloco ya después de las utilidades. ¿Y cuáles son? Ya sabemos que en el año 8 me toca comprar una máquina que me vale 10 millones y en el año quinto yo tengo que también, como sé que en el año sexto me va a ampliar la producción, sé que en el año quinto voy a ¿qué? Voy a cambiar una máquina, ¿no? A ampliar una máquina. Entonces, por eso coloco estos dos egresos que voy a tener, el del año 8 y el del año quinto. Inversión de capital de trabajo. ¿Qué me dice de la inversión de capital de trabajo? Por acá algo decía. La inversión, acá dice ya finalizando, la inversión en capital de trabajo se estima en el equivalente, ojo, a 6 meses del costo total desembolsable. 6 meses. ¿Cuál es el costo total desembolsable? Si usted bueno, vamos a ponerlo aquí ya, vamos a ampliar el Excel. El costo total desembolsable, déle doble clic y aquí le muestra, mire, ¿cuáles son los costos desembolsables? Vea, los costos variables, los costos fijos, las comisiones, los costos que realmente usted saca dinero. O sea, no tiene en cuenta la depreciación ni la amortización. Aquí los ve. Yo sumo todo eso, pero ¿qué pasa? Eso me da dividido en dos. ¿Por qué dividido en dos? Porque estos costos son que anuales, ojo. Y en el estudio del proyecto, a mí me dice que es 6 meses o la mitad de los costos.
¿sí? Que yo no necesito un capital de trabajo de todo lo de un año, sino lo de 6 meses no más. Entonces, sumo lo que debo pagar y comprar durante un año y lo divido en 2. Y de esa forma determino el capital de trabajo. ¿Vamos ahí todos? Sí, Y finalmente también, ¿qué encuentro? El valor del desecho y el flujo de caja. ¿Cómo determino el valor de desecho? Ya lo habíamos dicho, al final del año, en el último periodo, ¿sí? Y aquí lo coloco. Este valor de desecho tiene una fórmula para hallarlo. El flujo del año 10, o sea, lo que me dé este año, ¿sí? Menos la depreciación, que en este caso es 9,200, dividido en la tasa esperada. Vamos a sacar el flujo para entender cómo podemos sacar. Entonces, aquí ya hallo yo que el flujo de caja. Este es el flujo que ya yo definitivamente termino de hallar, de detectar. Ese es mi flujo de caja, año a año. Durante los 10 años, vea, ahí lo tengo. ¿Cómo hago aquí? Voy a colocar aquí 139, 117. A ver si acá tengo automático. 130. Voy a borrar aquí. Mire, ¿qué me dice aquí? Tomo el flujo del año 10. ¿Cuánto es el flujo del año 10? 25,894 es el año 10. Acá debía yo tal vez tener algo escrito porque, listo, el flujo del año 10. Ahora, ¿qué me dice? Quítele la depreciación. Entonces, cojo el flujo del año 10, que es este, le quito la depreciación, ¿no es cierto? Eso entre paréntesis, año 10 menos la depreciación, entre paréntesis, ¿y qué me dice? ¿Qué más me dice? Dividido en la tasa esperada, y lo divido en cuánto. La tasa esperada, ¿cuánto es la tasa esperada? Acá me lo dan al final del ejercicio Word. Dice, la rentabilidad exigida al capital o la rentabilidad esperada por los accionistas es del 12%. Entonces aquí yo lo divido en cuánto, en 0,12. Y le doy Enter. Miren, me da 139,117 pesos. Entonces, este valor lo coloco acá, 139,117. Y fíjense en que automáticamente el flujo de caja me cambia. Por eso yo lo tengo que hacer aparte, porque si yo lo hago acá encima, no voy a poder saber cuánto me había dado primero el flujo de caja sin tener en cuenta que el valor del desecho. Yo primero determino toda ya la respuesta del flujo de caja y cuando ya tenga el flujo de caja el del año 10, ahí sí yo determino el valor de desecho con esa fórmula. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? Alberto, lo escucho. Profe, es que me entró una llamada cuando iba No se por la preocupe. inversión inicial. A mí me daba 120 millones, no sé dónde sale el 1.200.000. Los otros 2 millones, listo, mírelo. Acá abajo me dice los gastos de puesta en marcha. O sea, los gastos que usted gasta para poner en marcha el proyecto, acá dice abajo en el Word, suman 2 millones de pesos. Entonces, esos 2 millones de pesos son los 120, lo que suma 122 millones de pesos. Pero si usted se ubica acá en la celda, yo le digo por qué se da 121,200. Yo no debo tener en cuenta que los 800 de la elaboración del estudio. Porque, repito, ya lo dijimos ahorita, esos 800,000 son solo para tomar la decisión si realizo o no realizo el proyecto. ¿Ok? Dale. Entonces, continúo. Aquí, ¿dudas o inquietudes del valor de desecho o ya todos quedó claro? Aquí sí necesito que me confirmen porque ya terminamos el flujo. Claro, profe. Gracias, Duarte, muy amable. Entonces, ojo, muchachos, mire, hasta este momento, ¿qué hemos hecho? Solamente el flujo. Acá no hemos hecho ninguna evaluación financiera, solo proyectamos el flujo del proyecto para los 10 años de vida útil o de vida del proyecto mejor. Entonces, ahora sí vamos a hacer la
evaluación, que es lo más corto y lo más fácil. Para hacer la evaluación financiera, yo tengo que tener en cuenta dos aspectos: la TIR y la VAN, o el valor presente neto o actual neto, como lo quieramos comentar. Pregunto primero que todo, ¿alguien sabe qué es la TIR? ¿Qué es la TIR? Tasa De de retorno inversión. interna. Eso es lo que significa la sigla. Muy bien, tasa interna de retorno. ¿Y quién me dice qué es? Ya sabemos que es tasa interna de retorno la sigla, pero ¿qué significa eso? Profe, es el porcentaje de ganancia que nos está ofreciendo el proyecto, por decirlo así. Por lo menos, si se decide que el proyecto, o sea, en el ejercicio dice que es el 12% lo que espera los socios, el que dé el dinero. Si nuestro proyecto da más, el proyecto pues es viable. Sí, pero la TIR, ¿qué es? Es como la rentabilidad de la inversión que se hace. Exacto, la rentabilidad del proyecto. Muy bien, menos mal que me acordó también ya, Yuleidy, de lo que esperan los inversionistas, la tasa esperada, ¿no? Entonces, ¿qué es la TIR? Eso, es la rentabilidad del proyecto, es saber si el proyecto me renta o no me renta. ¿Cómo lo hallo? Primero que todo, vamos allá a la TIR. ¿Cómo lo hallo? Yo tomo fórmulas acá en Excel, es muy fácil hacerlo, financieras, y busco TIR. TIR, aquí lo tengo. Y tomo los valores. ¿Cuáles valores? Todos los valores los tomo hasta el año 10, ¿sí? Del flujo de caja, y le doy Enter, Enter 2 veces. ¿Listo? Y me dice que la TIR es de ¿cuánto? Del 16%. Ese es el primer punto que yo hago para tomar una decisión si el proyecto es viable o no. Y segundo, la VAN, el valor actual neto. ¿Qué es el valor actual neto? Traer cada flujo de cada año a valor presente. Este a un año, este a 2 años, este a 3 años, cada uno a valor presente, y saber si cuánto me da lo esperado o no me da lo esperado. ¿Cómo lo hago? Fórmulas, lo mismo, financiera. Me voy abajo, BNA, perdón por la sigla en inglés, y me dice tasa. Esta tasa es la tasa esperada. Entonces yo cojo acá la tasa esperada. Enter. Valor 1. Aquí yo cojo los valores, pero aquí solo desde el año 1. Tomo desde el año 1 y me vengo hasta el año 10. Y le doy Enter, Enter. Y cuando ya tengo la respuesta, también, ¿qué hago? Le resto la inversión inicial. Y ahí sí le doy Enter. Listo. Y ya me dieron esos dos valores. Ojo, fíjense que yo hice un montón de estudios de mercados, hice encuestas, hallé la oferta, hallé la demanda de mi producto, hallé las necesidades, en el estudio técnico localicé la macrolocalización, las necesidades físicas, administrativas, personal humano, hallé todo eso, la mejor forma de empresa, en fin, todo eso para llegar solo a este dato. Miren la importancia de que todos esos estudios estén bien hechos y de que el flujo esté bien calculado. ¿Y qué sucede? Mire, hallo la TIR. La TIR, ¿qué me da? 16%. Entonces, primero que todo, para decir que un proyecto es viable, la TIR debe ser positiva. ¿Por qué? Porque si la TIR es positiva, quiere decir que el proyecto es rentable. Solo estoy por ahora hablando de la TIR. Si la TIR es positiva, el proyecto es rentable. ¿Vamos todos ahí? Por Sí, ende, señor. si la TIR es negativa, el proyecto no es rentable, porque no, lógicamente no me da ¿qué? Rentabilidad. ¿Vamos todos ahí? Sí, señor. Ahora, pregunto, la VAN. Si la VAN es positiva, quiere decir también que ¿qué? Que el proyecto es rentable. Si la VAN es negativa, también quiere decir que el proyecto ¿qué? No es rentable. Entonces, ¿qué evaluación haría yo aquí en este proyecto? Primero les voy a hacer la pregunta. ¿El proyecto es rentable con lo que están viendo en pantalla? Sí. Sí, claro. Segundo, ¿usted lo recomienda
a los accionistas que lo ejecuten o no? Sí. ¿Por qué, Duarte? No, ¿Pero por qué? Porque los accionistas esperan el 12% de rentabilidad y está dando el 16%. Perfecto, esa es la respuesta. Si la TIR es mayor a la tasa esperada, yo le voy a recomendar que haga ¿qué? El proyecto. ¿Por qué? Porque el accionista dice, yo tengo mi platica allí en otro proyecto o la tengo en un banco y el banco me está pagando el 12%. Sí, el banco me está pagando el 12%. Yo como mínimo espero ese 12%. Si no me da el 12%, yo prefiero no hacerlo, ¿sí? Porque ¿para qué se va a venir? Si aquí la TIR me diera el 10%, vamos a suponer que aquí la TIR me da 10%. Entonces hago una pregunta. Voy a cambiarlo acá manualmente, 10%. Y hago la pregunta. Aquí, así, según el ejemplo que están viendo en el proyecto, la primera pregunta es, ¿el proyecto es rentable? Sí. sí es rentable, sí. Perfecto. Y la segunda, ¿lo recomienda a los accionistas que lo No, hagan? no, nada. Claro, exacto. Esto pasa también cuando miremos dos proyectos. Usted, por ejemplo, va a construir un edificio y tiene dos proyectos. Uno, alquilar la retroexcavadora y dos, comprarla. Entonces, hacemos los dos proyectos individuales, pequeñitos, corticos, de solo la retroexcavadora. ¿Qué es mejor para usted, alquilarla o comprarla? Y se saca el proceso y ahí usted dice, no, mejor cómprela o mejor alquílela. ¿Cómo lo sabe? Según la TIR que le dé. ¿Sí? La que más rentabilidad le dé, entonces usted es la decisión que va a tomar. Para este caso, voy a devolverme a lo que como daba el ejercicio, listo. Para este caso, ¿qué decimos? El proyecto es viable, se recomienda hacer y por encima de ese 12%, ¿cuánto se van a ganar los accionistas adicional, ese valor agregado? Se van a ganar 28.449.000. La van siempre me va a mostrar cuánto por encima de la tasa esperada, ¿sí? Cuánto por encima de la tasa esperada van a obtener los accionistas o cuánto le hace falta al proyecto para llegar económicamente a la tasa esperada. Entonces, fíjense en la importancia del flujo de caja. Si yo no monto el flujo de caja lo más exacto, la decisión o la evaluación que voy a hacer puede ser errónea. Miren la importancia en un proyecto que cuando es de grandes magnitudes, que si a mí se me escapa un dato en el estudio técnico, en el estudio administrativo, en el estudio de mercado, si a mí se me escapa un dato o no lo contemplo en este momento, fíjense en que la decisión puede ser que diferente. Y obviamente podemos tomar una decisión equivocada de hacer o no hacer el proyecto. ¿Dudas o inquietudes en cuanto a la evaluación o está todo ok? Profe, una Señor, pregunta. Es claro. que en el momentico de que está explicando sobre la tasa, sobre la TIR y la van, se me vuela internet, cómo la fórmula de hallar la TIR y la van. Ok. Ya se la muestro. La TIR y la van, listo. La TIR, miren, vuelvo y la voy a hacer acá al lado. La TIR, usted coge fórmulas financieras y busca acá en Excel TIR. Y él le pregunta valores. Entonces, ¿usted qué valores le va a dar? Los valores del resultado del flujo de caja, vea. Usted coge todos hasta el año 10 y le da Enter. Mire, y él mismo le muestra la tasa de rentabilidad del proyecto. Y la van, lo mismo, la van usted llega y dice fórmula financieras en Excel, baja aquí, escoge BNA, que es la sigla en inglés, él le pide una tasa. ¿Cuál tasa es? La tasa esperada. Esta, la de los socios, el El 12%. 2. Le da Enter. Después le dice valores. Ahí solo va a coger desde el año 1. Ahí no va a coger desde el año 0, sino desde el año 1. Entonces coge el flujo de caja. Para eso es que hallamos el flujo de caja. Vea, coge desde el año 1 hasta el año 10 y le da Enter. Y a la respuesta que le da, le resta
la inversión inicial. Ahí sí le resta el año 0 y le da Enter. ¿Por qué yo le coloco acá sumo? Acá en la fórmula yo lo sumo porque acá está negativo. Y si yo le dejara menos, obviamente menos por menos me lo iría a sumar, pero la teoría es le resto la inversión inicial. Y mire, eso me da lo mismo, 28 millones. De esa forma hago el procedimiento, ¿para qué? Para hallar la TIR y la VAN. Ok. Todos ok, dudas o inquietudes. Yo sé que esto se coge haciendo práctica, muchachos. Esto lo pueden hacer. Espero que, bueno, esta era la actividad que teníamos para ahorita este jueves. Ustedes ya la tienen aquí, por favor. Vuelvo y digo, ya estamos en un nivel de posgrado. Esto no es más por una nota, sino porque ustedes aprendan. Entonces, espero que por favor de aquí al jueves a más tardar suban la actividad. ¿Qué vamos a hacer para esta semana? Ojo, es para el domingo. Ya no es para jueves, ya esta semana arrancamos bien. En esta semana 5 vamos a encontrar una actividad de la semana. Usted la abre y aquí va a encontrar otro ejercicio muy parecido al que vimos hoy, al que deben hacer para esta semana. Ahorita que lo abrí, está este mismo ejercicio que les acabo de responder ahorita lo cambio, ahorita mismo cambio el ejercicio. Obviamente tengo muchos ejercicios, pero ahorita lo cambio. ¿Y qué van a hacer? Lo mismo, con otros datos en un Word que le voy a dejar ahí mismo. ¿Usted qué va a hacer? El flujo de caja, pero ahora sí va a hallar la TIR, va a hallar la VAN y va a hacer el análisis teórico. Usted me va a decir, ¿el proyecto es viable o no es viable y por qué? No solo sí o no es viable, no, ¿por qué? Y segundo, va a decir si recomienda que hagan el proyecto o no recomienda que hagan el proyecto. ¿Claro hasta el momento o hay alguna duda o inquietud de la actividad que tenemos que hacer? Todo claro, profesor. Claro, Bueno, profesor. entonces, delante de ustedes, aquí antes de que se me olvide en la actividad número 5, voy a subirles este archivo de Excel para que lo tengan también ahí. Archivo, archivo de Excel desarrollado en clase. El archivo en clase. Listo, aquí se lo voy a colocar. 7 y 8, espérenme, lo cierro. Les voy a colocar acá el archivo, descargas. 7 y 8, de una vez les dejo este archivo de Excel. Recuerden que ese archivo está formulado, o sea, cualquier duda, casi todos los ejercicios son iguales, son muy parecidos, por eso sé que este les va a servir de mucho. Voy a colocárselo acá arriba, aquí arriba, aquí. Mire, lecturas complementarias, aquí. Aquí se los coloco de primero. Archivo de Excel desarrollado en clase. Ahí lo tienen para que se guíen con ¿cuál? Con la actividad de esta semana, las que les voy a colocar ahora. Tan pronto termine la clase, les subo y les cambio el ejercicio. ¿Ok? ¿Dudas o inquietudes o todo ok acerca de la actividad que vamos a hacer? Todo claro, profe. Todo Bueno, claro, profe. entonces, Dios mediante, nos vemos el próximo lunes, también a las 6 de la tarde. Cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben y yo les voy respondiendo. Éxitos y bendiciones. Que estén muy bien. Muchas gracias, Chao, profe. chao. Gracias. Gracias. Gracias.